tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Quiero compartir un tema. ¿Qué les parece si nos preparamos? Y le he puesto a esta enseñanza la venida del Espíritu Santo. Se le olvidó la reunión de hombres, sí. El último viernes de este mes, que es 28, tenemos la reunión de hombres. De 7 de la noche a las 9, con una cena súper excelente. Hay que pagar. Esta cena la hacemos entre todos nosotros, así que si usted quiere ayudarnos con algo, dígame. Yo le doy, pastor, le doy efectivo o algo que ellas van a saber qué es lo que van. Las mujeres son las que van a ayudarnos con la cocina y alguna gente de acá. Pero la reunión nuestra de hombres es el próximo 28 de abril a las 7 de la noche. Y los bautismos es en el último domingo de junio. Y 2 jueves antes de ese último domingo son las clases de prebautismo, para que usted lo sepa de una vez. Ahora sí, la venida del Espíritu Santo es el tema. En alguna manera o de alguna manera me gustaría compartir y enseñar y aprender entre todos. Hubo un momento donde Dios prometió, hizo una promesa. Dios, que es un Dios cumplidor de promesas, un día dijo: voy a darles un poder especial. Ese poder especial vendrá a través de mi espíritu. Y esa promesa surcó desde el libro de Génesis hasta el libro de Mateo, el inicio en el Nuevo Testamento. Y durante muchos días, años, décadas, siglos, se iba teniendo presente que Dios había prometido algo. Y lo importante es que usted sepa y yo tenga presente que cuando Dios promete, Dios cumple. Y cuando Dios dice que algo lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y uno tiene que confiar, morir en confianza de que Dios va a hacerlo como dijo que lo iba a hacer. Me gustaría que me acompañaran al libro de Juan, el capítulo 14, el verso 12 al 20. El texto sigue hasta el 36, no lo puedo leer todo. Pero me gustaría que ustedes después pudieran leer lo que hace falta de este pasaje de Juan 14, 12. Dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Jesús: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejará huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en vosotros. Jesús está preparando todo para su muerte. Pero es que había una promesa de que tendría que venir un consolador después de que Él se fuese. Había prometido que Él iba a estar presente y no podía darse el lujo de dejar la iglesia, a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos solos, y que el diablo los zarandeara y los destruyera. Dios no iba a permitir eso. Él había prometido la protección, Él había prometido las fuerzas, Él había prometido el la dinamita, el poder para seguir adelante. Y si Dios lo promete, Él va a hacer lo imposible para que eso se cumpla. Y Dios nunca va a faltar ni va a fallar a ninguna de esas sus promesas. Entonces, como Dios trabaja todo de manera perfecta,
Dios no trabaja por casualidad, ni por chiripa, ni porque algo le salió mal y hay que ver cómo lo remendamos. Dios todo lo hace preparado. Es decir, cuando Dios hizo el universo, el hombre no había sido creado. La luna, las estrellas, la tierra, el sol, el agua, las flores, la comida, animales, y todo estaba hecho. Y después puso al hombre para que él usara todo lo que es de ahí. Pero a partir de ahí él dijo: un día va a venir una gran guerra. Una simiente de esta que está aquí va a aplastarle la cabeza a la serpiente que la va a morderla en sus tobillos. Y ahí comienza un proceso de Dios, porque la raza humana cayó. El hombre, Adán y Eva, cayó. Por cierto, ¿ustedes saben cuál fue la primera mujer a la que Dios le puso nombre? Sara. Siempre la gente dice que Eva. A Eva se la puso su esposo en este caso. Entonces, cuando Dios establece las cosas, las pone clara, perfecta, permanente. Y uno nunca debe de olvidar que lo que está pasando hoy es parte del proceso del plan perfecto de Dios. Que hoy están haciendo torerías, tonteras y majaderías en países, y aquí también. Mire, a veces yo me acongojaba, me daba cólera. Decía: no vuelvo a votar, no vuelvo a elegir, no vuelvo a participar. Y 4 años después estaba poniendo el dedo otra vez. Y un día mi esposa y yo conversando decíamos: pero es que ese es el plan de Dios. Aún eso está dentro del plan de Dios. Que se deteriore la humanidad, que se ensucie la moralidad, que se destruya los principios y valores del Señor. Esa es parte del proceso, porque es la única manera de que la manifestación del impío se dé, y se dé la gran destrucción de Satanás y la muerte y el infierno. Porque es la única manera. Porque si Dios prometió el Espíritu Santo, también prometió que el lago de fuego está vivito. Y prometió que Dios mandará ahí a Satanás y a sus secuaces, que Dios atará por 1000 años al demonio. Y ahí, si él prometió el Espíritu Santo y se cumplió, si les prometió a los discípulos, a los israelitas que les iba a dar una tierra prometida, y lo cumplió. Si le prometió a David que en su trono se sentaría siempre un descendiente de él, y lo cumplió, déjeme decirle que lo que está preestablecido en el Apocalipsis se va a cumplir todo a rajatablas. Pero hoy me interesa el que veamos el concepto de lo que es la venida del Espíritu Santo. La iglesia trabaja sobre 4 fechas importantes en todo el año, y que si uno las tiene presente, uno las puede ver siempre. La primera fecha es que usted puede recordar siempre, que la iglesia se maneja sobre ella, es la Navidad. Navidad como nacimiento, no como 25 de diciembre o 30 de octubre, no, sino Navidad, nacimiento, natividad. Para que viniese la promesa hecha a Adán de que la simiente tendría que destruir a Satanás, tenía que haber un nacimiento de esa simiente. Y entonces el nacer en esa época donde nosotros celebramos, pero independientemente si en mayo o es octubre, es que hubo un nacimiento para que se cumpliera el plan perfecto de Dios. El segundo evento es lo que conocemos como Viernes Santo. Si nace la simiente tiene que morir, para que entonces se levante con gloria y con poder. Y entonces Viernes Santos para la iglesia es un día de victoria, no de destrucción, ni de muerte, ni de dolor, es gloria, porque se cumplió una segunda promesa. La tercera, tenemos que ver con lo que significa la Pascua. Para usted y para mí sería esa Pascua de resurrección, ese que fue anunciado allá, que fue crucificado acá, y fue anunciado también de que iba a resucitar al tercer día, y lo cumplió. Y la cuarta y última fecha que la iglesia trabaja como elemento para nosotros es lo que él dijo antes de morir y de salir para el cielo. Él dijo: quiero que se queden en el lugar llamado Jerusalén, no se muevan de Jerusalén para nada, y dentro de no muchos días derramará el Espíritu del Señor y estará sobre cada uno de ustedes, y Él les va a dar poder, les va a dar autoridad, les va a dar la fuerza, la gallardía, la autoridad para hacer las cosas. Entonces
entonces ustedes podrán serme de testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si se cumplió la primera, se cumple la cuarta, ¿por qué no se va a cumplir las que siguen? Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí. Entonces nunca lo olvide, nunca olvide que lo que a usted le sucede es parte del plan de Dios. Porque Dios no nos da ninguna carga que no podamos soportar. Y Dios nos da la fortaleza para salir adelante aunque salgamos chamuscados, aunque volamos a humo, aunque nuestra ropa vuela a humo. Pero si salimos de allí, salimos en victoria. Porque esa es la promesa del Señor. Ustedes y yo hemos sido llamados para ser recipientes santos del Espíritu, que es santo también. Okay. Entonces, la cuarta fecha que les menciono es el Pentecostés. El Señor asciende después de haber estado casi 40 días presentándose a los discípulos, presentándose a los líderes, presentándose a la iglesia, decirle a Tomás: mete tu mano, mira, toca, diciéndole a cada uno de ellos lo que tenían que hacer. Entonces, al decir 50 días de aquel día viernes de Pascua, que es como el 30 de mayo por ahí, entonces esos 50 días se cumplen allá en mayo. Eso que los judíos celebran Pentecostés como un día especial de su fiesta de Pascua y su liberación de Egipto. Nosotros celebramos que fue el cumplimiento de la promesa, porque el Espíritu Santo ya había venido. Si ustedes se acuerdan de la historia de Sansón, cada vez que Dios quería usar a Sansón, descendía el Espíritu Santo y le ayudaba. Pero ¿qué pasaba? Se volvía a ir. Cuando el Espíritu venía sobre Elías, Elías profetizaba, pero terminada la profecía, el Espíritu Santo se iba. Porque esas eran visitaciones temporales, pasajeras y muy rápidas. Pero iba a venir uno anunciado, que se desataría la presencia de Él, su Espíritu Santo, en un lugar. Y desde ahí, en ese día 50, después de aquel Viernes Santo que Jesús murió, hasta el día en que el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo llegó para nunca irse jamás, hasta que la iglesia sea levantada. Y cuando la iglesia sea levantada es porque Él se va con nosotros también. Y aquí quedará Satanás, secuaces y amigos. Y ustedes y yo seremos liberados y guardados por su misericordia para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Entonces, si Dios cumplió para lo antes, cumplirá para lo que sigue. Nunca se lo olvide. Cuando venga la duda, Señor, desde que estaba, decía Billy Graham, escuchándole en esas predicaciones lindas que él tenía en estadios, él decía: sé que muchos han dicho que Jesucristo pronto vendrá. Y él decía con sus 40 años: Jesucristo viene pronto, preparémonos. Pasaron 50 años más de aquella predicación, Él muere. Y nosotros seguimos diciendo: Jesucristo viene pronto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque creemos, y el Dios que usted cree, yo creo, es un Dios de palabra. Es un Dios a toda cabalidad, es un caballero, y cuando Él promete, Él cumple. Y si Él dijo que regresaría, Él regresará, tarde o temprano, pero regresará. Y tenemos que vivir con expectativa que sí es hoy. ¿Y si fuese hoy? Alguien le decía: es que el Espíritu Santo no ha venido, perdón, Jesucristo no ha venido en su segunda manifestación. Y le digo: ¿y hubieras estado listo si Él hubiera venido? Pues no, pues prepárate, porque quizás viene mañana. ¿Quién sabe si viene mañana? O tal vez hoy en la tarde. Ojalá que sea temprano desde el partido para no tener que sufrir. Consideremos entonces la promesa del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, es decir, gritó, y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Había una fiesta, la fiesta
había que preparar todo para cerrar. Había hecho basura, el ganado, las ovejas, los animales, las palomas, habían ensuciado las calles. Y entonces ellos comenzaban a usar grandes cantidades de agua, tirándola sobre la calle, para lavar la calle, lavar la acera, lavar los frentes de las casas, porque estaba lleno de basura, inmundicia y todo. Había que limpiar. Y entonces, cuando estaba preparándose eso, él dice: el que cree, es decir, no el que duda, no el que está pensando será o no será. No, dice el que cree, de su interior van a salir agua viva. El que cree. ¿Qué significa? Que Dios ha puesto en nosotros una fuente que tarde o temprano se va a activar. Ustedes escucharon a Silvita aquí hablar hace un momento. Mire, a veces yo hablo con Silvita, no le escucho lo que me dice. Y dice, y yo le digo, Silvita, ¿cómo? Me dice, pastor, es que, y a mí se también. A veces me cuesta escucharles a estas chicas. Ya soy como Carlitos, viejito y sordo. Pero, ustedes la vieron acá, de su interior corre un río de agua viva. Y le dice, yo declaré que no hay temporada de lágrimas. Es una temporada para dar gracias. Wow. Yo comencé a aplaudir y digo, wow, ya sabemos quién puede predicar en lugar de la pastora. ¿Por qué es eso? Pero eso es para el que cree, no para el que duda. No es para todos. Discúlpenme, no es para todos. Y algunos aquí les gustaría, pero no es para el que le guste. Algunos aquí les anhelaría el corazón, pero no es para el que anhela, es para el que cree. Y la única diferencia es que se pase de acera. Porque cuando usted duda, es como una onda del mar que sube y baja. Ahorita creo, ahorita no. Ahorita creo, ahorita no. Ahorita creo, ahorita no. Y ustedes y yo tenemos que saber que si creemos es para no volver atrás. Si hemos dicho que creemos es para morir. Y siempre hemos enseñado que preferimos morir creyendo que viviendo en duda. Viviendo en duda. Dudando no. Muriendo creyendo sí. Porque es la única manera que usted y yo tomemos un partido. Ya no partido político, ya no partido de fútbol, ya no partido de nada, sino una posición. En Cristo la Biblia dice que el que cree va a ver de su interior correr un río de agua viva. Entonces, yo quiero creer. Y entonces, ¿cómo creo? ¿Cómo pongo en práctica lo que creo? Cuando comienzo a compartir. Y entonces vendrá, ¿y si no me escucha? ¿Y si no me entiende? Pero mire, Silvita o cualquiera de ustedes recibe una sanidad y usted se la guarda, está pecando, porque no exalta al que le dio la sanidad. Pero si se pega la lotería, sale en el Facebook. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es muy fácil decir las glorias, pero decir la gloria sea para el Señor nos cuesta, todavía nos cuesta. Le dicen a una persona en una conferencia de prensa, queremos felicitarle por el trabajo hecho. Y ella dijo, me gustaría dejarme los créditos para mí. Decir que todo lo hice yo, pero la verdad es que es un trabajo en equipo. Este es un trabajo entre todos. Esa es la vida cristiana. Cuando usted le da la gloria a Dios y no usted. Cuando usted dice, Señor, es tuya, ¿para qué la quiero yo? ¿Para qué la quiero? Es tu gloria. Entonces en ese dejarle la gloria a Él es cuando usted comienza a ser hombre o mujer o hombre, que son personas que hemos creído y no que queremos dudar. ¿Me doy a entender? Sí. Verso 39 del que estaba leyendo de Juan 7. Y dijo el Espíritu, bueno, recuerda que dijo, de su interior, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de qué? Ok, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Pero dice algo más y me llama poderosamente la atención. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado. Es decir, sí, bajó en la época de Elías, bajó en la época de Sansón, bajó en la época de Gedeón, bajó en la época de David, pero se iba el Espíritu Santo. Nada más eran visitaciones y se regresaba a su presencia, a la presencia de Dios, allá otra vez. Venía, se iba. Pero dice que cuando Cristo sea glorificado, hay dos momentos que para mí gloriosos. ¿Se acuerda usted cuando Jesús vino una mujer a pedirle un milagro? Y el Señor le dijo, es que esto es para los judíos. Esto es para los judíos. Jesús había dicho que Él no había venido para ir fuera de los confines de Israel. No, Él fue a vivir a Egipto los primeros años porque José se lo llevó para allá para protección. Pero cuando Él regresa otra vez a las tierras de Palestina, Él nunca predicó ni media palabra fuera del territorio de Palestina. Fuera, nada. Perdón, de Palestina, de Israel. Nada, ni una sola media palabra la dijo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado a los hijos de la casa de Israel, no más. Y por eso el Espíritu no había venido, porque Jesucristo no había sido glorificado. ¿Y cuándo es glorificado? ¿Se acuerda cuando Él resucita? Y las mujeres llegan a abrazarlo y le dijo, todavía no, muchachas, no me pueden tocar porque aún no he sido glorificado. ¿Se acuerdan? Por eso es que cuando llega el momento de despedirse de los discípulos 50 días más tarde de su muerte y su resurrección, Jesús se paró y dijo, vayan a Jerusalén, a un lugar que se llama el aposento alto, ahí métanse a orar y dentro de no pocos días yo les digo con certeza que va a venir sobre ustedes un poder extraordinario. Jesús se va, se meten en oración 500, terminan 120 y cae la presencia del Espíritu Santo y a partir de ahí la vida fue diferente. Pedro, que le daba miedo a las cosas, que Pedro que negó a Jesús, Pedro que blasfemó contra Jesús, de repente tiene un poder como el que escuché de Silvita, una presencia de Dios. Y dice Pedro, escúchenme, judíos, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro se llena de una autoridad súper extraordinaria. ¿Por qué? Porque estuvo presente en el Pentecostés, porque era necesario, igual que la Navidad que había nacimiento, igual que Semana Santa que había muerte, igual que había el anuncio de la venida del Señor, había que esperarlo. Y cuando ellos lo esperaron, ahora sí, de su interior comenzó a salir una fuente de agua viva y de autoridad. Si ustedes tuvieran la oportunidad, y en algún momento les podemos repetir, todos los 12 discípulos murieron de una manera trágica. Unos quemados, despellejados. Otros crucificados normal así o con la cabeza hacia abajo. Otros decapitados. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tiene ese río en la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, la muerte deja de tener miedo para nosotros. Porque para los que creemos en Cristo, la muerte no existe. Fue derrotada en la cruz del Calvario. Lo que Dios nos da la oportunidad de entrar a su presencia, a una vida diferente. Ahora sí, también nosotros un cuerpo glorificado en la presencia del Señor por el resto de la vida, por el resto de la eternidad. Pero era necesario que se cumpliera la venida del Espíritu Santo. Pero antes había que ver que Jesús fuese glorificado. Y cuando Jesús fue glorificado, ahorita ustedes se van a dar cuenta del por qué era necesario eso. Capítulo 12, libro de Juan. Verso 20 hasta el 24. Pueden seguirlo leyendo en sus casas, pero es que no puedo meter todos los textos. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos pues se acercaron a Felipe, quien era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron y le dijeron: Felipe, queremos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces tanto Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, vea qué interesante, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado. Antes decía, todavía no. Señor, no vayas porque te van a matar. Señor, no vayas pero ahora dijo, ahora sí se está cumpliendo el tiempo que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No tengo el texto aquí, pero quiero pedirle a Gabriel, póngame Gálatas 4:4, Gabriel, por favor. Gálatas 4:4. Que me vino un chispazo ahorita, porque es exactamente lo que es el tiempo de Dios. Dios no hace nada improvisado. A Dios nadie lo ha cogido imprevisto. Tírenmelo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer y nació bajo la ley. Es decir, Jesús no vino en la víspera. Jesús no vino días antes o días después. Jesús vino el día en que se necesitaba. Y entonces cuando Él vino exactamente, déjeme decirle que se activa también exactamente cuando tiene que venir el Espíritu Santo. En el tiempo perfecto. Y dice que cuando estaban todos reunidos, unánimes y juntos. Porque mientras no hubiese unidad, no había venida del Espíritu Santo. Estaban todos unidos y unánimes. Esa es la clave para que descienda la presencia del Señor en la casa cuando hay guerra, disensión, pleitos, machetes, gritos y malacrianzas. Porque todos piensan diferente. Pero cuando en la casa hay alguien que dice, no, eso no puede ser así. La verdad es que solo hay un huevo, así que medio huevo para cada uno de los chicos. Que solamente tenemos un bistec, entonces hacemos el bistec con el huevo para los 4. Porque eso es ser equitativo en las cosas tan naturales. Pero cuando en nosotros como padres se nos mete el agua y queremos más a un hijo que a la hija, o a la hija que al hijo, y hacemos la diferencia, estamos sembrando disensión. Déjeme decirle lo siguiente, ahí no puede venir la presencia del Espíritu Santo. Porque tiene que estar unidos y unánimes. Juntos y unánimes. Por eso es bueno. Es que yo asisto a la iglesia del Ministerio de Fe porque hay una pastora que es como un ángel. Y dice, pero yo no, yo voy a otra iglesia porque aquí me gusta cómo cantan. Mire, en la misma casa, 2 doctrinas. ¿Cómo Dios va a bendecir si hay doble visitación? ¿Y por qué uno no puede decir, bueno, la verdad es que me gusta cómo cantan allá, pero quiero ir al pastor Carlitos predicar? Y me decido sembrar. O dice, no, vamos a dejar al Ministerio de Fe, vamos a ir con mi esposo y me voy a congregar con él o con mi esposa o con mis hijos. Porque hay que necesidad de tener la unidad. Cuando venga la unidad, vendrá la bendición en la casa. Yo sé que eso es muy grueso lo que estoy diciéndole. Pero aún en nuestras casas tenemos gente que va para allá y otros que van para acá. Y no puede haber bendición. ¿Sí, amén o no amén? Entonces los que tengan esa dificultad, pídanle en dirección a Dios. Enmiende su camino y diga, me quedo en el Ministerio de Fe o me voy con mi esposo, mi esposa o mis hijos, porque necesitan estar todos juntos y unánimes. Y entonces su presencia caerá. ¿Sabe una cosa? Desde el mismo inicio en que Jesús escogió a sus discípulos, le dijo que Él iba a morir. No le dijo cuándo, pero le dijo pronto. Y cuando Él dice que va a morir, Pedro le decía, no, maestro, no lo hagas. Y ahí aparecerá otro que quiera protegerlo. Pero la verdad es que si Pedro, Juan, Natanael, Andrés y cualquier discípulo que quisieran oponérsele a Jesús de que no fuera a la cruz, Jesús iba a ir a la cruz porque esa es la razón por la cual había venido. No había otra. Jesús no vino para vacacionar. Por eso Él dijo, mi Padre hasta aún trabaja, ¿por qué no voy a trabajar yo? Y por eso hacía trabajos en sábado. Jesús no podía darse el lujo de decir, Señor, ¿y si ponemos a Judas a ser crucificado en lugar de mí? No había posibilidad. Tiene que ser Jesús, punto. Porque es la única manera entonces que cumpliéndose la etapa esta,
puede entrarse a la siguiente etapa, la etapa del Pentecostés, que es la etapa en la que vivimos hoy. Hasta la fecha, eso comenzó en allá, a los 50 días del año 33 de la era cristiana. Hasta este día se celebra el Pentecostés como la venida y la inauguración del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle también una verdad. Hubo muchos siglos donde el Espíritu Santo fue colocado en una gaveta y nadie habló del Espíritu Santo. Nadie. Predicadores pasaron, pastores pasaron, años pasaron y el Espíritu Santo estuvo ahí escondido en una gaveta. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe en qué momento tiene que salir otra vez. Y el siglo pasado y el antepasado hubo un avivar del Espíritu Santo en movimientos de renovación espiritual. Pero llegó un momento donde nosotros hemos metido al Espíritu Santo en un cajón también. Y qué duro. Porque le queremos más a lo que dice Dante Gebel que a lo que dice el Espíritu Santo. O le creemos más a lo que dice Armando Alducin que a lo que dice el Espíritu Santo y la Escritura. O le creemos más a lo que dice Randall González, a lo que dice el Espíritu Santo. Porque el que conoce los tiempos y los momentos precisos es el Espíritu Santo. Y el que tiene que guiarte es el Espíritu Santo. Miren, no hay horóscopo, no hay brújula, no hay nada que le pueda ayudar a usted. ¿Voy o no voy, Señor? ¿Compro o no compro? Eso es ridículo, no es ridículo. Esa es la práctica de los hijos de Dios. Esa es la práctica suya. Allá los que confían en el naipe, los que confían en la bolsita del té, el que confían en las alas de la paloma para ver qué sale de la lotería. Esos son los que viven a la suerte. Usted y yo vivimos bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Y es la única manera, es la única manera. Pero Jesucristo tenía que morir. Y quiero que se lo vean conmigo. Juan 14, 16, 17. Ya lo leímos al principio, pero no importa. Yo rogaré al Padre. Vea a Jesús. No ha muerto. Está preparándose para morir. Y él dijo, yo tengo que irme, pero yo rogaré. Y déjeme una pregunta. ¿Por qué usted tiene que rogar algo que usted sabe que se lo van a dar fácilmente? Si yo tengo que, Jesús dijo, si yo voy a morir, voy a ir a la cruz, cumplir el plan perfecto, yo moriré. Si después de que muera voy al cielo, ¿por qué tengo que rogar algo que ya estaba prometido? Son las preguntas que yo me hago. Porque siempre va a haber oposición a que se haga. Siempre va a haber oposición a que se haga. Y por eso es, el ruego del Señor es, crean que lo que estoy diciéndoles es verdad. Y yo voy a interceder por ustedes para que el Espíritu Santo descienda. Porque el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es lo más grande en la Trinidad. Porque es el que nos va a guiar, el que nos va a acompañar, el que nos va a redarguir, el que nos va a dirigir, el que nos va a señalar el pecado que tenemos. Y cuando uno ve esto, uno dice, caramba, y tan poco que uno lo aprecia. Tampoco que uno lo aprecia. Alguna gente cree que cuando dar una palomita aquí en la solapa del traje del popi, o unos aretitos. No, eso no es el Espíritu Santo, es una figura. El Espíritu Santo está aquí. Y es el que nos debe de guiar a toda verdad, a juicio y a vida. Me doy a entender. Jesús dice, yo voy a rogar. Lo leo otra vez para ustedes. Yo rogaré al Padre, Juan 14, 16. Y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Ahora sí. ¿Cómo dice? ¿Para que qué? No lo escucho. ¿Para qué? Ahora sí. Yo me voy. Rogaré que descienda. Y cuando Él descienda, va a estar con ustedes siempre. Porque no los voy a dejar, dijo Jesús, huérfanos. No los voy a dejar solos. No los voy a dejar a la intemperie. No los voy a dejar abandonados. No los voy a dejar a ustedes sin la oportunidad. En el momento, ay santo, el momento en que yo me voy, en ese momento descenderá. Por eso les digo, dentro de no muchos días descenderá. Pero tienen que estar unánimes y tienen que estar juntos. Sigo un poquito más.
capítulo 16 de Juan, verso 7. Pero les digo la verdad. Y esa es otra cosa que me voló a mí los sesos siempre. Pero dice, pero de veras les voy a decir, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y yo me hacía la pregunta, ¿y por qué me conviene? ¿En qué me va a convenir de que Él se vaya? Si habían visto milagros, habían visto la resurrección, si han visto el vino, el agua convertirse en vino, al hijo de la viuda de Naín ser resucitado, ver a Lázaro resucitado después de 4 días. Si habían visto tantas cosas, ¿cómo es que Él le dice a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque el que iba a venir nos va a investir a ustedes de un poder extraordinario. Y entonces ya no van a ser testigos solamente en Jerusalén, que era el problema que había, que si Jesús se quedaba, porque Jesús había recibido la orden de solamente Israel. Y si Jesús se quedaba y no iba a la cruz, entonces no se cumpliría la promesa de ir hasta los confines de la tierra. ¿Y sabe quiénes son los confines de la tierra? Nosotros hoy. Por eso es que nos convenía, no a ellos, a todos. Vean lo que es el texto. Les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Les conviene. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Jesús estaba limitado en carne y en sangre. Él no podía estar en 5 lugares a la vez, porque Él había limitado su voto de ser hombre para ser el verdadero Cordero para nosotros. Le impedía. Tan es así que Él pudo haber dejado de comer y tuvo hambre. Él tuvo la oportunidad de tener siempre la frescura y hubo momentos donde se cansó. Pudo haber tenido el control de sus emociones y hubo un momento en que se enojó en el templo. ¿Por qué? Porque Él tomó forma de hombre. Y cuando se toma forma de hombre, se adquieren las debilidades del hombre. Pero por eso es que la Escritura enseña que nos convenía que el Espíritu Santo viniera, para que entonces el Espíritu Santo se descendiera de nosotros y pudiéramos ser testigos, porque para eso ha sido lleno nuestra vida de su Espíritu. No para que nos sintamos gordos y ungidos, sino para que testifiquemos a los confines de la tierra que Jesucristo es el Señor. Porque hay que decirlo, Jesucristo fue glorificado y usted y yo tenemos que reconocerlo día a día. Si no hubiese sido por Él, usted y yo estaríamos fritos. Y si no hubiese sido porque Él se fue y regresa el Espíritu Santo, usted y yo estaríamos más refritos. Si no, le hace 1 Corintios 11, donde el Señor dice que el olivo silvestre, que no tiene ningún valor, que se desechaba, se quemaba, pero hubo un día donde el Señor cogió el olivo perfecto, le desgajó una parte y metió al imperfecto, y de los dos hizo un olivo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque éramos muy bonitos, porque éramos costarricenses, porque no tenemos ejército, porque tienen un pastor bien guapo. No. Bueno, sí, perdón, sí, tienen todos pastores guapos. Uno más que el otro, pero no importa. Pero ¿qué es lo que pasa con el olivo perfecto? Asumió y dentro de sus entrañas al olivo imperfecto. ¿Por qué? Por la venida del Espíritu Santo. Y entonces el Señor vino para todos, no solamente para los judíos. A los judíos primeramente, dijo Él, pero para el resto de la humanidad, como un premio a la muerte y a la glorificación de Jesús. El Espíritu Santo vino para darnos a nosotros la oportunidad de ser testimonio. Testimonio con lo que hacemos, con lo que decimos. Testimonio con lo que practicamos. Mire, si usted dice, Señor, tengo un dolor de cabeza, Señor, quítamelo, y se le quita el dolor de cabeza, usted dice, no, la verdad es que el dolor de cabeza cualquiera, con una aspirina se me hubiera quitado.
Ah, sí, ya quisiera verlo yo con jaqueca, que le estorba hasta el brillo de la luz del día, de la noche, el bombillo, el televisor, todo le estorba. Pero recibe una la sanidad. Ah, ya pasó. Eso es hormonal, o eso es porque algo comí. Mire, y se le olvida a uno darle las gracias a Dios por haberle quitado la enfermedad. Llámese eso, llámese cualquiera. Hay que dar. Y por eso es que mi esposa dijo: hoy es domingo de testimonios. Sí, vamos a poner este domingo de mes para que todo el que tenga testimonio lo venga a contar. Porque tenemos que hacer que el nombre de Jesucristo sea glorificado siempre. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Y por qué no decirlo? Si Dios es fiel, Dios es bueno, ¿por qué no decirlo que Dios es bueno? Dios es santo, ¿por qué no decir que Él es santo? ¿Por qué callarlo? Porque eso es no tener presente que el Espíritu Santo vino para que seamos testigos, porque para eso, si no, lo harán las piedras, si no, lo van a hacer los animales, si no, lo van a hacer las estrellas, si no, lo va a hacer cualquier otro menos los hijos de Dios, y no le daremos la honra y la gloria a que la merece. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Me brinqué unos textos, hijo. Jesús cumplió la promesa. Dios cumplió la promesa. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos incómodos y molestos por el calor. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, no del fondo de la tierra, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, parándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea, ¿para qué? Para dar testimonio. Y aquí hay una confrontación de doctrinas. Si eran las lenguas espirituales que habla Pablo, o eran idiomas. Más se van los teólogos y los estudiosos que eran idiomas, porque dice que en esa ciudad estaban los prosélitos y eran como 21 diferentes grupos de personas que hablaban otro idioma, además del arameo, y otros ni siquiera hablaban el griego ni el arameo, solo ese idioma. Y dice, vea qué interesante, que todos escuchaban cuando ellos hablaban y los escuchaban hablar en su propia lengua. Ese es el testimonio. Dios te va a dar la oportunidad de hablarle a las personas, aunque no sepas cómo, pero Dios llenará tu boca de palabra. Nada más déjate llenar, nada más déjate guiar. Déjate guiar, déjate guiar, déjate guiar. Y entonces suéltate y te vas a dar cuenta que usted dice: wow, yo no me sabía en ese texto bíblico y Dios me lo sopló. ¿En qué momento salió eso de mí que yo ni siquiera sabía que existía? Porque así es. Pero déjeme decirle una verdad. La única manera que uno hable palabra de vida es que usted conozca la palabra de vida. Usted no puede decir, como dijo Jonás. Si usted no conoce la historia de Jonás, la verdad es que no va, ¿para qué va a decir Jonás si no sabe la historia de Jonás? Entonces usted necesita leer la Biblia, porque Él le va a guiar a toda verdad. ¿Y cómo le va a guiar a toda verdad si no busca la verdad? Y la pregunta que me dijo mi esposa, que un caballero le preguntó a alguien aquí esta semana: ¿verdad que usted no lee la Biblia? La pregunta es Leria: ¿usted lee la Biblia, amado? No me conteste religiosamente. Ah, sí, en los mensajitos que me envían de WhatsApp. Ah, yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que leyó un libro completo en la Biblia? O Judas, que tiene 17 versos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y nos da vergüenza o no? ¡Yuhu! Sí, en lugar de vergüenza debería darnos cólera, porque sí nos hemos leído un montón de libros, desde Paco y Lola hasta el Quijote de la Mancha. Pero cuando decimos de la Biblia, es que mira cómo me da sueño.
Uy, mira cómo comienza. Yo ni entiendo. Mira cómo me gustaría, pero yo 3 versos y comienzo a roncar. Mira, excusas del diablo. Y son palabras que a usted le quitan la unción del Espíritu Santo porque no tiene la palabra para hablarla. ¿Cómo Dios le va a hablar si no hay una palabra de donde Dios sacar? Mire, yo lo digo siempre como ir uno al cajero ahí del Banco Nacional, a la máquina, no al señor que tiene carne y hueso, no, al cajero, no sé cómo llamarlo. Y ese cajero ahí, yo agarro mi tarjeta y la meto y me dice fondos insuficientes. Yo la agarro y la limpio y la vuelvo a meter. Fondos insuficientes. Qué raro, le doy vuelta y no entra. La vuelvo a limpiar, la vuelvo a meter. Hasta que dice la voz, si sigue insistiendo se la voy a agarrar. Mire, por más que usted meta la tarjeta en el cajero, si no hay plata no le van a dar nada. A veces no le da ni teniendo. Pero si usted no tiene palabra en su corazón, ¿qué palabra va a sacar Dios de su corazón? ¿Cuándo fue el último texto que se aprendió? ¿Cuándo? No me salga con el Salmo 23, porque eso está en las películas y todo el mundo lo sabe. ¿Cuándo? ¡Yujú! Amada y amado, pongamos nuestras barbas en remojo, porque Cristo fue muerto en la cruz para que usted tuviera algo de qué hablar. Mire, pero si nos cuentan las últimas películas de Netflix, hemos visto las 10 que nos sugieren. Hemos visto, y le dice a uno, y vale esto de lectura bíblica, vale las películas de Chosen, porque vi ya todas las generaciones y todas ¿cómo se llama? Las temporadas. Vale esas, las de Semana Santa. Miren, Semana Santa hay cada película que son una película de tema, bíblica nada, pero todo el mundo se las traga como si fueran. El pastor Pineda un día me enseñó una imagen en el teléfono y dijo, ¿quiénes quieren? Es una pregunta que hacen ahí. ¿Quiénes de ustedes quieren tener a en sus casas? ¿La foto era de quién? ¿Quién es Charles Manson? Era una pandilla asesina y su líder era guapísimo. Y entonces se sacó una foto y era idéntico a Jesús, del que usted y yo creemos que así era Jesús. Y entonces, cuando la gente veía aquella imagen, decía, yo la quisiera tener hasta de perfil. Sí, alguno de ustedes la tiene de perfil ahí. Sí. Miles de personas dijeron, like, queremos tener a en nuestra casa, pensando que era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no conoce a Jesús, cuando uno no conoce a Dios, ante cualquier árbol se persina. ¡Yujú! Entonces, tenemos que estar unánimes y juntos. Yo le motivo. Coja el libro de Juan y léalo, nada más léalo, aunque no lo entienda. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo sí lo entiende. Y lo va a depositar ahí. Tarde o temprano saldrá ese que dijo y tomó forma de hombre y vino a ser como nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Cuando usted comienza a leer el libro de Juan, se va a dar cuenta las verdades que el Evangelio trae de Jesús. Y nada más léalo como leer una novela. Nada más léalo. No se esfuerce por llegar al final. Léalo con calma y pregúntase, ¿por qué nos conviene que el Espíritu Santo viniera? ¿Por qué? Porque si no, usted no será salvo ni yo tampoco. Es Laura, amados. Póngase de pie, por favor. Jesucristo nos guió a la puerta especial para el derramar de su Espíritu Santo. Igual que decía Gálatas que en el tiempo perfecto Dios envió a Jesús a nacer de una mujer y nació en el momento preciso. Así vino el Espíritu Santo para nuestras vidas,
Pero Él, el Espíritu Santo, ha sido dejado de lado porque simplemente es la palomita de las tres. Yo les conté a ustedes en alguna oportunidad, y si alguno no lo escuchó, pues se le repito la historia. Estaba pastoreando en la Fortuna de San Carlos, y un día en la casa pastoral quedaba a la par del templo, y tocaron la puerta del templo, de la casa. Yo salí, eran dos señoras que venían con una caja, y me dice: mire, yo sé que usted ustedes no son católicos, pero mira que es que andamos recogiendo haciendo una colecta para comprar el Espíritu Santo. Y me quedé. Digo, ¿cómo? Sí, para comprar el Espíritu Santo. Digo, ¿cómo es eso? No, mire, es que mi hermana, que es la que limpia en el templo, con la escoba, botó la palomita del Espíritu Santo y la quebró. Entonces estamos haciendo una colecta para comprar al Espíritu Santo. Ustedes saben que eso suena jocoso, pero para nosotros, muchos de nosotros, así es el Espíritu Santo. Es una palomita nada más, sin valor, sin importancia, sin significado, sin demandas, sin reproches y sin exigencias. Pero hoy yo quisiera que usted dijera amén, dijera ay, porque usted tiene que revisarse, y yo también. No crea, cuando yo lo señalo a usted, me señalo yo también. ¿Por qué? Porque no hay duda que nosotros somos los llamados a ser el testimonio para la siguiente generación. Ponga su mano en su pecho, yo quiero orar por usted. Señor, tú eres bueno, porque si no fuera por eso, Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Gracias por esa misericordia tan extraordinaria que tú tienes, Señor. Bendecimos, Señor, todo lo que tú nos has dado, la sabiduría, la gracia, la misericordia y todo, Señor, lo que tú nos lo has dado. Gracias, Señor. Ahora, Señor, yo quiero pedirte, por favor, perdónanos, porque hemos dejado al Espíritu Santo en esa gaveta, porque creemos que es una simple y bonita palomita, Señor. Pero Dios es la parte más importante en la Trinidad. Señor, Jesús no nos iba a venir otra vez a enseñarnos, ya no. Él regresará con gloria para llevarnos. Pero en este proceso, el que nos prepara para ese momento de gloria es el Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, por dejarte de lado como si tú no fueras importante. Como dejarte de lado solamente como una oración, una frase inconclusa. Perdónanos. Porque si viniste, Señor, a este lugar, a esta tierra, tú en cuerpo, era para preparar la venida del Espíritu Santo en espíritu, para que nosotros, Señor, tuviésemos comunión con Él. Espíritu Santo, hoy yo te pido, escudriña nuestras vidas. Guíanos para poder romper con el pecado, con la injusticia. Y ayúdanos, oh Dios, para poder ser testimonio de tu gracia en nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu venida en el Pentecostés. Gracias porque te has preparado para encontrarte con nosotros. Muchas gracias. Ahora, Señor, yo te suplico, restablece la amistad nuestra contigo, Señor. Contigo, Espíritu Santo. Haznos, Señor, ser amigos una vez más. Permítenos, Señor. Queremos ser tus amigos y que tú seas nuestro amigo también. Perdónanos por haberte mal entendido, mal interpretado, mal valorado. Y ayúdanos a entender que era necesario que Cristo fuera glorificado. Y cuando fue glorificado, Señor, descendiste tú. Gracias. Gracias porque todas las cosas tienen su momento y su tiempo. Y hoy, Señor, es el nuestro. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, por favor te pido, llévanos a casa. Guárdanos en el regreso a casa. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en cada paso que demos. Y que tu luz, Señor, que es luz verdadera, sea con nosotros. Guárdanos en el resto de esta tarde. Guárdanos en el resto de la tarde y noche. Y permite, oh Dios, que a donde vayamos, la gracia tuya sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis amados. Va a ser un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir.